Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Bienvenida, bienvenido a este tema nuevamente sobre biológicos. En esta ocasión estamos en el tercer segmento. Si ya has visto previamente videos sobre biológicos y sabes qué son y cómo se diseñan, cómo se producen, etcétera, entonces bríncate hasta el minuto 20 con 52 segundos. De lo contrario, quédate para escuchar toda la introducción y poderte empapar de qué son estos fármacos tan interesantes y complejos. Y después, entonces, platicaremos sobre los biológicos dirigidos a los linfocitos B. Rituximab, belimumab y anifrolumab. Así es Comencemos. como vamos a dividir esta conferencia. Primero, la introducción, para que sepas qué es un biológico, qué implicaciones tiene, cómo se hace el proceso, cómo se obtiene el biológico, es decir, la filtración, depuración, etcétera, ventajas y desventajas, en quiénes está la indicación de utilizarlo y vamos a hacer una revisión de algunas de las familias de biológicos, así como su Ya desde hace mucho tiempo se tenía el sueño de poder desarrollar una molécula que tuviera la capacidad de fijarse exclusivamente a un solo blanco molecular, o si acaso dos, y de esa manera bloquear las respuestas que podían inducir o que llevaban precisamente al proceso de enfermedad. Y hoy tenemos, gracias al éxito que comenzó en los noventas, una gran cantidad de este tipo de recursos, dentro de los cuales indiscutiblemente hematología y reumatología se han visto beneficiados enormemente en mayor intensidad, pero que también ahora se emplean en áreas como oncología, donde por cierto están cambiando radicalmente el pronóstico y tratamiento de los cánceres, así como incluso neurología, donde cosas como la migraña ahora pueden tratarse de una manera profundamente efectiva. Pero para fines didácticos y por supuesto porque el tema es muy extenso, aquí únicamente me centraré en los aspectos generales de los biológicos y por supuesto me encaminaré a los que son de interés en Para que tú te des una idea de las enormes diferencias que pueden existir entre unos fármacos convencionales, como puede ser la aspirina, que hoy por hoy sigue siendo uno de los más utilizados en el mundo. De hecho, tenemos por lo menos 200 años empleándola y que indiscutiblemente sigue teniendo un papel muy importante en la prevención e incluso tratamiento de algunas entidades, principalmente en cuanto a la prevención para eventos cerebrales vasculares o incluso infartos agudos al miocardio y vamos a compararla con un biológico. Entonces, justo la figura que tú ves al lado derecho, en realidad es una figura muy esquemática, porque estamos aquí hablando de una proteína que, o sea, está conformada por una gran cantidad de aminoácidos, pero para que más o menos te des una idea de la diferencia en cuanto al tamaño, estamos ante una molécula que tiene 24.979 más átomos que la propia aspirina. A pesar de que la aspirina es mucho, mucho más grande, el biológico tiene una complejidad extraordinaria. De una manera sumamente esquemática y superficial, aquí te voy a explicar cuál es el proceso que se requiere para poder desarrollar un biológico. No sin antes, importante señalar que la inmensa mayoría de los biológicos que se han desarrollado desde los noventas, en que fue el boom, hasta la fecha, la inmensa, inmensa mayoría han sido desechados, no han logrado sus objetivos, ya sea porque tienen un muy bajo perfil de seguridad o porque no tienen nada de efectividad. Así de complejo puede llegar a ser este proceso y eso implica el que primero se tiene que seleccionar de manera lo más perfecta posible la molécula blanco. Pero justamente como estamos hablando de proteínas y de inmunoglobulinas con mayor precisión, algo que tú debes de conocer es que una molécula, por ejemplo, imagínate que esta es una molécula, mi mano, va a tener distintos componentes a los cuales puede haber un reconocimiento por parte del anticuerpo. Puede ser mi dedo meñique, puede ser, digamos, el entrelazado de estos primeros tres dedos, puede ser la palma de la mano o el dorso o simplemente un pequeño montículo, aquí donde se encuentra mi huesito pisiforme, lo que se reconozca. Entonces, evidentemente, si tú quieres algo que permita atrapar de forma eficaz la mano, pues vas a necesitar un gancho que pueda reconocer prácticamente lo que le dé eso, estabilidad a esa presión o a esa, más bien a ese agarre y de esa forma entonces lograr el objetivo que es pues contener la mano.
Pero si tú generas algo que únicamente se detiene el meñique, pues se puede zafar y mucho menos sería la utilidad si fuera en esta región. Bueno, pues así de complejo es este proceso. Una vez seleccionada entonces la molécula, hay que desarrollar un anticuerpo. Entonces, esa molécula se hace un ultrafiltrado, se inocula en algún animal o incluso puede ser en el ser humano y después se extrae la respuesta contra dicha molécula, es decir, los anticuerpos. Y de ahí se tiene que obtener la codificación genética. Imagínate nada más lo intrincado de esto. Por eso es que muchos biológicos han tardado años en desarrollarse. Y una vez que obtienes la secuencia de ADN que es la más adecuada, entonces vas a utilizarla para programar a las células. Pero ¿qué crees? No todas las células responden igual. Entonces hay que hacer una selección clonal, es decir, de aquellas células que producen los anticuerpos que son los más efectivos para, como te dije, unirse de la manera más precisa a la molécula blanco. Y ya una vez que se hace ese desarrollo, que es algo súper complicado, entonces se lleva a cabo todo el proceso que va desde la producción de los anticuerpos, la filtración, depuración, que ahorita vamos a ver qué tan intrincado es, y finalmente el ensamblaje. O sea, que puedes necesitar de varias fábricas para lograr ensamblar un solo anticuerpo, porque a algunos de ellos se les tienen que hacer ciertas modificaciones, por ejemplo, para que duren mucho más o para que puedan, digamos, evitar el paso a ciertas regiones del cuerpo, como sucede con el certolizumab pegol, que es pergilado. Entonces, ya una vez que logramos el proceso, su primera parte, como te digo, hay que programar a través de un proceso de ingeniería genética a una célula, que para esto se pueden utilizar, por ejemplo, células de hámster chino, células de tumores humanos, células vaya, que son propiamente células nada más, bacterias, como la Escherichia coli, que por supuesto son modificadas, y entonces utilizar su maquinaria celular y llevar a cabo el proceso de síntesis de proteínas, que en este caso estas proteínas son los anticuerpos. Pero para esto hay que entonces tomar las células que sabemos tienen la secuencia o la capacidad de producir estos anticuerpos que nos interesan y someterlas a una gran cantidad de procesos súper finos, donde de verdad cualquier diferencia puede ser una completa aberración, es decir, un anticuerpo inútil o que incluso sea dañino porque genere más respuestas alérgicas, hasta uno que sea altamente efectivo y dirigido a la molécula en cuestión. Entonces hay que controlar cosas como el nivel de oxígeno, la temperatura, los nutrientes y hay que estar cuidando paso a paso a las células en su proceso de replicación y de formación de estos anticuerpos. Estamos hablando de bioreactores que pueden tener hasta 12,000 litros, contener 12,000 litros, que esto implica que aproximadamente son 1,000 veces la cantidad de estrellas que hay en nuestra galaxia, las que van a conformar el aglomerado de células productoras de dicho anticuerpo. Posteriormente viene el proceso de depuración, que ya te podrás imaginar que también es bastante complejo. Entonces hay que filtrar, hay que separar los anticuerpos de las células, hay que también quitar cualquier material particulado contaminante, proteínas que no son anticuerpos y por supuesto hacerlo esto en las mayores condiciones de higiene para evitar cualquier tipo de contaminación, porque eso también sería catastrófico. Y para que puedas ahora comprender por qué son tan difíciles de elaborar y de sacar al mercado, pero también por qué desgraciadamente son tan caros, es porque se requiere 1,000,000 de procesos para finalmente llegar a la depuración. Y además, el desarrollo de un biológico usualmente toma de entre 18 y 24 meses. Ahora ya existen algunas empresas altamente perfeccionadas y altamente capacitadas que pues, han desarrollado, por supuesto, técnicas innovadoras donde pueden lograrlo en 15 meses. Pero aún así, estamos hablando de una cantidad impresionante de tiempo en donde pues, hay una colaboración estrecha entre muchos científicos, incluyendo biólogos moleculares, ingenieros celulares, ingenieros biomédicos, genetistas, virólogos, microbiólogos, bueno, una gran cantidad de personas
que pues sí, no se la pasan en las redes sociales ni en TikTok, y pues ahora yo estoy en su nombre dándote a conocer esto que seguramente ni siquiera tenías idea. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tenemos con los fármacos biológicos? Bueno, como ventaja principal sabemos que, como ya te dije, tenemos un blanco molecular específico, por lo tanto es muy alta la potencia cuando el biológico en cuestión funciona como debe ser. Es material orgánico y reciclable, es decir, que nuestras células van a degradarlo a sus componentes más finos, que son los aminoácidos, y de hecho algunos de esos se van a poder aprovechar. No afecta la función renal ni hepática de forma directa. ¿Qué quiere decir esto? El biológico per se no lo hace, pero puede la respuesta que bloquea secundariamente, ya sea por un proceso infeccioso o por otra condición, como, no sé, elevar los niveles de los lípidos, especialmente LDL y triglicéridos, como sucede con el tocilizumab. Bueno, sucedía más con el tocilizumab intravenoso, con el subcutáneo ya casi no se ve, pero bueno, son algunos ejemplos de cosas que pueden suceder y secundariamente afectar a los órganos. También, rarísima vez, de hecho, un 8% de ocasiones, puede llegar a producirse una reacción inmunológica contra el biológico que también termina afectando al organismo. Esto sobre todo se ha descrito más con los anti-TNFs, que incluso pueden llegar a dar un lupus-like. Pero calma, si te da eso, no te preocupes, se suspende el biológico y se arregla el problema. Sin embargo, un porcentaje muy pequeñito de pacientes puede llegar a desarrollar pues una glomerulonefritis lúpica, que es clínicamente indistinguible de un lupus eritematoso sistémico, pero nuevamente, quitando el biológico y dando los moduladores que corresponden, la situación suele ser muy bien llevada. Ahora, la vida media prolongada también es, pues a la vez es una ventaja, pero también puede ser una desventaja. Ya veremos por qué. Y pues sí, al ser inmunoglobulinas, entonces se mantienen circulando en promedio una semana hasta un mes, depende de justo las modificaciones post-transcripcionales que se hagan a las proteínas, pero bueno, es más o menos lo que equivale pues a lo que circulan nuestros anticuerpos. Y en general se considera que son más potentes y rápidos que la mayoría de los fármacos modificadores de la enfermedad. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, por ser potentes y por justamente mediar o bloquear una respuesta inmunológica en cuestión, pueden potenciar la posibilidad de que haya infecciones. Entonces, todo esto, por supuesto, hay que discutirlo y claro que varía dependiendo del tipo de biológico que estemos considerando. Por ejemplo, los anti-TNF, pues principalmente pueden llegar a favorecer infecciones que se desarrollan dentro de las células, como las de micobacterias o la tuberculosis, para que se comprenda mejor. Así como ciertas infecciones piógenes, o sea, las bacterias productoras de pus. El anti-L6, bueno, también puede tener este efecto negativo, principalmente bacterias. En cuanto a tuberculosis, sigue siendo ahí como polémico, pero pues directamente no, o sea, la interleucina 6 no tiene que ver directamente con el control de la tuberculosis. Y bueno, así hay ejemplos como los anti-L17 y la interleucina 17 sabemos que es muy importante para controlar infecciones por hongos. De ahí que los que reciben este tipo de biológicos pueden tener con mayor posibilidad infecciones, por ejemplo, por cándida. Otra desventaja es que requieren de una red de frío. Se necesitan mantener en temperatura estable, más o menos el de las verduras, el del cajón de las verduras de tu refrigerador, es decir, entre 2 y 8 grados centígrados, porque al ser proteínas se pueden echar a perder de una forma bastante rápida. O sea, una vez que ya alcanzaron la temperatura ambiente, se tienen que utilizar en un plazo de unas cuantas horas, porque de lo contrario, ahí se te va todo el dinero y ya no sirve de nada. Otra cosa también importante es que siguen siendo medicamentos que pues, son invasivos en cuanto a que requieren una administración parenteral, ya sea intravenosa, intramuscular o subcutánea. Y en el caso de, bueno, intramuscular, de hecho, no es lo convencional, eso más bien hay que aclararlo, pero pues, vaya, puede llegar a suscitarse una inoculación accidental, entonces más bien eso es algo que hay que evitar y que no están diseñados para eso. Principalmente hay que hacerlo entonces por vía intravenosa o subcutánea. En el caso de infección, bueno, su efecto se va a mantener mientras esté circulando el biológico. Y eso, pues a diferencia de otros fármacos,
pues va a quitarnos la posibilidad de combatirla de una manera más rápida. Y bueno, como ya viste, todo el proceso que implica, por supuesto que es costosísimo hacer un biológico, y eso, bueno, también explica por qué siguen siendo aún los biocomparables. ¿Cuándo está indicado un biológico? Bueno, en realidad aquí es un tema súper amplio y tendríamos que hablar patología por patología y eso por supuesto que es imposible. Además de que obviamente no tolerarías una conferencia de 3 horas, ¿verdad? Entonces me voy a centrar únicamente en los datos más sobresalientes, pero compartirte que indiscutiblemente el artritis reumatoide fue la primera en tener varias aprobaciones. Desde los 90 ya empezaron las aprobaciones para artritis reumatoide con diversos biológicos, empezando por los anti-TNF. Posteriormente se fueron añadiendo otras indicaciones, sobre todo anti-TNF para las artritis psoriásicas, las espondiloartritis, incluyendo la SEAL no radiográfica y la radiográfica, que es conocida también como espondilitis anquilosante, enfermedades inflamatorias intestinales, incluyendo Crohn y CUSI, y fueron surgiendo con el tiempo otros biológicos encaminados a otros blancos moleculares que han ido nutriendo y han ido mejorando la atención de pacientes y definitivamente logrando desenlaces que antes ni siquiera se pensaban. Entre ellos, sobre todo lo que vemos ahora en artritis psoriásica, que, bueno, anteriormente prácticamente no tenía como tal una terapia dirigida y hoy la terapia no solamente puede cambiar radicalmente el curso de la artritis, sino las enfermedades de la piel, donde el paciente puede volver a tener una piel completamente sana. De igual suerte, con las espondilitis anquilosantes, lo que no se veía antes, ahora tenemos biológicos anti-L17, sobre todo en este caso, y en anterior anti-L23, que definitivamente están cambiando totalmente la realidad de pacientes que pueden acceder a dichos fármacos. De igual manera, el lupus ya cuenta incluso con 2 biológicos aprobados para un subgrupo específico de pacientes, como es el belimumab y el anifrolumab, y bueno, se tomó prestado el rituximab, que sigue ahí teniendo algunas polémicas, pero hablando de rituximab, indiscutiblemente tiene un papel muy importante en ciertas vasculitis, especialmente las asociadas a ANCA. Y bueno, en realidad hay muchas posibilidades. Pero a grandes rasgos, los biológicos están indicados cuando no se tiene la respuesta esperada en 3, máximo 6 meses a la terapia convencional o a lo que se está aplicando al paciente, o si la enfermedad es lo suficientemente grave como para justificar un biológico, por supuesto, descartando la posibilidad de riesgos o bien tomándolos en cuenta, donde el riesgo-beneficio supera, por supuesto, por mucho al beneficio. O vaya, para que esto no se entienda mal, que los beneficios son mucho más que los riesgos. Ahora sí vamos a ir a los datos de algunos de los biológicos más representativos, que de una vez te adelanto, no voy a hablar de todos los biológicos, pero si tú quieres que genere una conferencia específica para ti o que analice tu caso, bueno, pues puedes entrar a mi cuenta de TikTok, Rehumanizarte, que se llama igual que este canal de YouTube, y obtener una suscripción y con todo gusto, en ese contexto, puedo hacer de forma sucinta lo que tú necesites. ¿Por qué los biológicos tienen nombres tan raros? Bueno, eso tiene un sentido. De hecho, existe una nomenclatura para poderlos nombrar. Y aquí te voy a explicar. Digo, por supuesto que esto no necesitas aprenderlo, simplemente es cultura general, pero para que tenga más sentido el nombre que tiene el biológico, si es que te lo van a dar, si es que ya te lo están dando, o si simplemente pues, te interesa saber del tema. Bueno, entonces, el prefijo, ¿sí? Es escogido, vaya el nombre, por quien desarrolla el biológico o quien lo descubre, más que quien lo desarrolla, quien lo descubre, porque no necesariamente son los mismos. Entonces el fabricante pues ya le pone, por ejemplo, ADA, EN y INF, ¿no? Entonces dependiendo de cómo lo quiera ir designando, y usualmente esos nombres pues tienen que ver con algo sentimental. Así que bueno, también hay no solamente amor a la ciencia, sino amor a alguien de la familia, ¿no? Y después viene el subtronco A, es decir, el siguiente grupo de sílabas que son posteriores al prefijo, y este hace referencia a la diana terapéutica, que específicamente centrándonos en reumatología, puedes encontrar, o bueno, inmuno también, el K de KI o KN, que hace referencia a interleucina, o inmunomodulador cuando es LI o LIM.
¿sale? Y SO cuando hace referencia a algunos biológicos que actúan en el hueso. Después sigue otro grupo de sílabas, que es el subtronco B, que hace referencia al stem, o vaya, al tronco común, de cómo es que son diseñados estos biológicos o cómo es que son desarrollados. Entonces, cuando es puramente humana la molécula, o sea que se emplean, de hecho, células humanas para desarrollarlas, es humano, U de humano. He, cuando es quimérico, es decir, que tiene una mitad de un animalito y la otra mitad humana. El mejor ejemplo es el rituximab, que tiene una parte de ratón y otra parte humana. Algo interesante con esto es que los hace más potentes, pero también más inmunogénicos, es decir, tienen mayor posibilidad de que se desarrolle alergia en este contexto. Están el SU, que es humanizado, entonces para disminuir la respuesta, pues, vaya al biológico, o que haya menos posibilidad de reacción contra el biológico, por ejemplo, aquí el bevacizumab o trastuzumab, ¿no? Y el HISU, que quiere decir que es una combinación de un quimérico humanizado. Y finalmente, ¿qué tipo de anticuerpo es? Es decir, si es monoclonal, pues aquí prácticamente todos son monoclonales, los que estamos hablando de reumatología, o policlonal. Aquí no viene esa abreviatura solamente para que se comprenda. Monoclonal quiere decir que de una sola célula, todas sus células hijas son las que van a producir un solo tipo de anticuerpo. Y CEP, que hace referencia a fusión, por ejemplo, el etanercept. Ahora pasemos a algunas familias de biológicos y hablemos a grandes rasgos de sus Ahora llegó el momento de hablar sobre terapias biológicas dirigidas a los linfocitos B. Los linfocitos B pertenecen al grupo de los glóbulos blancos, mejor conocidos como leucocitos en el gremio médico o en la ciencia médica, que expresamente van a estar diseñados para producir anticuerpos. En condiciones habituales, los anticuerpos van a tener un papel sumamente importante para la defensa contra infecciones en embates subsecuentes, es decir, que después de una primera infección o después de una primera exposición hay una serie de respuestas que van a permitir un escudriñamiento de la información presentada en los microorganismos, lo cual a su vez se va a presentar a estos linfocitos que después de comunicarse estrechamente con los linfocitos T van a preparar una estrategia muy efectiva para que sus anticuerpos funcionen como proyectiles teledirigidos, que además van a ser sumamente exclusivos para poder detectar la variante antigénica más de mayor dominancia o de mayor trascendencia y de esa forma que pueda ser potente y efectiva la respuesta. No siempre es así y justamente hay situaciones en las cuales después de un evento como una lesión traumática, una cirugía o una infección o incluso hasta un cáncer, que pueden producirse respuestas pero contra antígenos propios. Justo hay linfocitos que son especialmente importantes por la producción de autoanticuerpos y vamos a ver algunas de las consideraciones que nos van a poder permitir entender por qué es que se emplean diversas terapias biológicas con la finalidad de reducir este funcionamiento. Justamente a aquel linfocito B o célula B, que es como se traduce directamente del inglés, que tiene la capacidad para reconocer como si fuera algo externo un antígeno propio, es decir, una molécula, por ejemplo, de tu articulación, de tu vaso sanguíneo, de tu nervio. Bueno, a esto se le llama autorreactivos. Estos habitualmente son destruidos o bien son diezmados o adormilados por el timo, que es donde se lleva a cabo la diferenciación y la selección clonal, que es como se llama esto. No voy a profundizar en ello, simplemente para que sepas que usualmente esos linfocitos B que son autorreactivos se relegan, se destruyen o incluso se les hace capaces de tener una respuesta moduladora. Pero cuando hay diversos defectos genéticos o bien hay una predisposición que después de alguna exposición a ciertas toxinas como el tabaco, como el sílice o bien después de algún evento que desencadene o despierte un gen que estaba dormido, como puede ser un defecto en el PTPN 22 o el LIN, pueden llevar a una disregulación de esta modulación inmunológica. Y eso puede hacer
que además estos linfocitos sean especialmente lábiles. Es una hiperactivación, eso sobre todo cuando hay defectos en los puntos de coordinación, digamos como los switches, para que se puedan prender y apagar. Se hacen como rebeldes esos, o se hacen difíciles de apagar, y entonces después de que haya una presentación antigénica de un antígeno propio, pues se activan o responden de forma exagerada a moléculas, que ya veremos más adelante, que están precisamente diseñadas para usualmente producir una respuesta de maduración, proliferación e incluso el poder generar todo el microambiente necesario para la formación de los anticuerpos. Que por cierto, los linfocitos B, cuando producen especialmente mayores cantidades de anticuerpos, es después de su maduración y de transformarse a algo que se llama células plasmáticas. Algo importante también es que existen algunos nichos, sobre todo en enfermedades inmunológicas como el lupus o como el síndrome de Sjögren, donde pueden incluso ocultarse por hasta años estas células plasmáticas, que son sumamente resistentes, y sobre todo porque pueden tener una respuesta que, pues eso, como si hubiera un switch que se quedara pegado, y cuando se intenta bajar simplemente no se puede, sobre todo porque cuesta trabajo. Esta lucha continua por encontrar el mejor fármaco, de diseño más fino, más potente, pero también más seguro y a la vez más efectivo para realmente, pues eso, vencer la enfermedad sin causar daño o el menor daño posible al entorno sano de la persona afectada, pues se han precisamente buscado la posibilidad de modular o de bloquear distintas moléculas. Aquí vemos podríamos decir, un esquema de las moléculas en las cuales se ha llegado a centrar especialmente la atención para poder diseñar los biológicos o incluso las moléculas pequeñas, que en este caso solamente hablaré de biológicos, que justo se persigue el poder de lograr que enfermedades que anteriormente pues, no se tenía más que si acaso ciclofosfamida o algunas otras terapias que son bastante tóxicas, y a hacerlas cada vez justo más dirigidas de manera que pueda lograrse la remisión en el menor tiempo posible, y como te digo, sin afectar otros entornos u otros grupos celulares. Entonces, dentro de las múltiples moléculas a las cuales se va a buscar una dirección de respuesta, están los clústeres de diferenciación, que se llaman así porque son, podríamos decirlo de una manera, las características de la presentación, algo así como los pasaportes, y vaya digamos los diseños de dicho pasaporte que te permiten a ti, cuando haces un estudio de biología molecular, poder definir si estás ante un linfocito B, un linfocito T, un glóbulo rojo, aunque bueno, eso es desde la fase microscópica, simplemente con ver en el microscopio se pueden diferenciar, pero ya cosas más finas a través de estos clústeres. Y el clúster de diferenciación, que hasta el momento está vigente como el de mayor utilidad y también seguridad, es el CD20, contra el cual precisamente se dirige el rituximab. Además hay ciertas moléculas efectoras que precisamente se generan y funcionan como estímulos o como combustible para pues eso, modular una respuesta X o Y. Entre ellas está Bliss, que también se conoce como BAFF, el cual a su vez depende del interferón 1. De hecho, la producción de interferón 1 lleva a una mayor formación de Bliss y BAFF. Así que hay dos estrategias actualmente disponibles. Una, la que bloquea los efectos de interferón 1 mucho más allá de Bliss, y otros que bloquean directamente a Bliss y BAFF, que Bliss significa B-Lymphocyte Stimulator, o B-Cell Activating Factor, dependiendo justo la nomenclatura. El interferón, como su nombre lo dice, la utilidad, o más bien lo primero que se describió que podía tener como papel, era interferir con la maquinaria celular y de hecho de esa manera frenar la replicación viral. Pero hoy sabemos que tiene muchas otras cosas que ya vamos a revisar más adelante. También receptores
De hecho, Bliss y BAF tiene algunos receptores, entre ellos está, por ejemplo, TACI o April, y se han también diseñado biológicos que tienen que buscan modular la respuesta a partir de dicho receptor, o incluso el propio receptor del linfocito B, así como los Toll-like receptors, que estas son moléculas mucho más antiguas, que de hecho compartimos incluso con algunos animales inferiores, y actualmente pues todavía está estudiándose la modulación de estos Toll-like receptors, que se ha visto están especialmente hiperactivos en diversas formas de lupus, y de hecho justo una de las cosas que hacen es reconocer la presencia de material genético ajeno o de algunas otras moléculas, sobre todo de virus. Entonces, de ahí que la conexión con ciertas infecciones que precisamente pueden despertar una respuesta desordenada, que cuando hay ciertas mutaciones donde hay hiperactividad, pues entonces se convierte en un problema. También ha habido otros intentos de desarrollar moléculas contra determinados anticuerpos, como por ejemplo contra el anti-DNA de doble cadena, que eso sobre todo en el contexto del lupus, sabemos que en un subgrupo de pacientes correlaciona con la actividad. Sin embargo, de una vez te adelanto, porque de hecho no voy a hablar de este biológico, el Avetimus, que se llegó a utilizar. Se vio que de forma muy efectiva podía bajar las concentraciones del anti-DNA de doble cadena, pero no sirvió para nada. Así de complicado es este padecimiento. Y bueno, en realidad aquí te resumo lo que estamos hablando: de años y años de investigación y aproximadamente 1000 moléculas investigadas, dentro de las cuales menos del 5% han logrado salir más allá de una fase preclínica. Es decir, ni siquiera lograron pasar las pruebas experimentales ya sea in vitro o con modelos de animales. Bien, vamos entonces ahora a enfocarnos a los biológicos más importantes relacionados con la respuesta de linfocitos B. Lo que estás viendo aquí es una vista esquemática de un linfocito B con un linfocito T. Entonces, en la parte superior puedes darte cuenta como incluso aquí está el clúster de diferenciación CD20, arriba el CD22, y bueno, por ahí se ven otras moléculas como el CD32B que permiten a los biólogos moleculares y actualmente a unas máquinas que justo hacen una lectura especial, poder diferenciar entre los distintos tipos de linfocitos. Lo que está pasando aquí, esa comunicación entre moléculas, si te das cuenta, se complementan, es lo que se llama sinapsis inmunológica. Y fíjate cómo en el centro, que está de hecho conectado entre el linfocito B y el linfocito T, está el HLA. Recuerda que el HLA es la molécula que permite presentar los antígenos. Porque sí, el linfocito B puede funcionar como una célula presentadora de antígeno de forma extraordinaria. Bueno, no tan extraordinaria, pero vaya, no es tan especializada en eso, pero sí tiene fragmentos de información de algún microorganismo o de un grupo de antígenos diana, que en este caso justamente son antígenos propios. Al presentarlo con un linfocito T que también pueda responder a dicho linfocito B o que sea engañado, entonces va a sacar, podríamos decir, que moléculas que la alimentan, la estimulan y que le dan la información necesaria, primero para que pueda proliferar, madurar y cambiar la configuración de su receptor BCR, que es de hecho el que tiene una forma como de una resortera, porque justo es una inmunoglobulina. Los linfocitos B, su receptor BCR tiene forma de inmunoglobulina y está conectado a través de distintos cables para poder justo coordinar la información a partir del antígeno o el grupo de antígenos que pueden reconocer. Entonces, esta sinapsis inmunológica va a permitir que ese BCR se haga mucho más especializado, y junto con ese BCR, de hecho, se van a producir anticuerpos, que bueno, lo más importante va a ser esa producción de anticuerpos a través de la edición de ese receptor para que tengan una mucho mayor afinidad por el antígeno en cuestión. Y lo que ves, de hecho, al fondo es un linfocito B maduro. Algo también importante, date cuenta que encontrándose de esta manera entre ambos linfocitos B hay una
podríamos decir que es entre una sonaja o un micrófono que tiene como un platillo volador arriba, que dice BR3, y otro en la que ya es madura, que es la célula plasmática, aunque dice TASI y BCMA. Bueno, el BR3 es muy importante para recibir la información a partir de BAF o BLIS, que justo es necesario para la supervivencia de este linfocito y para que pueda proliferar. April junto con BAF se pueden unir al BCMA, y esto va a permitir que la célula plasmática, bueno, que el linfocito que ya está en fase de maduración, logre dicho cometido de maduración, pueda formar lo que se llama centros germinales, en donde va a proliferar activamente, va a dar a permitir la formación de células hija que son especializadas, y va a dejar células de memoria que se van a quedar ahí guardaditas para cuando lo requiera una ocasión subsecuente de exposición. Eso es lo que también hace muy difícil combatir el proceso inmunológico autoinmune, porque pues pueden quedarse células de estas escondidas, ocultas, lejos de, ahora sí que en las sombras, y entonces mientras sigan viviendo y tengan la posibilidad de seguir proliferando, es que va a seguirse produciendo respuestas de autoanticuerpos. Entonces, como ves, es algo, aquí te lo estoy poniendo muy, muy sencillo, pero es algo súper, súper intrincado. Y además es para la supervivencia necesario no solamente esta coestimulación, sino la producción de ciertas sustancias, entre ellas justamente el BAF, que a su vez es un resultado de la exposición al interferón, y el BAF va a ser producido por células del microambiente, entre ellas células monocitoides, y también además el linfocito T, sobre todo este que es folicular, va a producir una citocina que se llama interleucina 21, que va a su vez permitir esta supervivencia y este anidamiento y crecimiento subsecuente del linfocito B. Entonces, con el belimumab, que es el biológico que vamos a ver a continuación, que vamos a ver posteriormente, no a continuación, posteriormente, justo lo que vamos a bloquear es BLIS y BAF. Con el rituximab vamos a bloquear CD20, y con el anifrolumab, que es el que veremos al último, se va a bloquear una respuesta previa a esta, que va a impedir justo que se produzca el BAF, y al evitar la producción de BAF, también va a evitar que haya un acoplamiento de estos receptores, y va a bloquear, digamos, una fase que es anterior. Ya veremos los detalles. El más viejo conocido de los biológicos en el contexto de artritis reumatoide, lupus y otras enfermedades reumáticas es el rituximab, que previamente fue diseñado para tratar algunos trastornos hematológicos, incluyendo ciertas formas de leucemia. Este es un anticuerpo monoclonal. De hecho, como su nombre lo dice, estamos hablando de uno que tiene una parte de humano y otra parte de ratón. Esto lo hace especialmente inmunogénico y también potente, y está dirigido, como ya te había previamente comentado, contra uno de los clústeres de diferenciación que se encuentran en el exterior de los linfocitos B, que es el CD20. Vamos a ver primero qué es lo que tú estás viendo aquí. Es un esquema de cómo va madurando un linfocito B desde una célula madre comprometida. ¿Qué quiere decir esto? Para entenderlo hay que retomar desde las células que se forman a nivel embrionario, que son células madre totipotenciales, después se van comprometiendo a multipotenciales, y posteriormente se va acotando su capacidad de diferenciación a través de una serie de procesos epigenéticos, que de hecho es natural, normal que ocurran, y esto nos lleva hasta las células que son precursoras de, primero, los linfocitos en general, que hay muchos tipos de linfocitos, y después en particular a esta subfamilia, que son los linfocitos B. Entonces, date cuenta también que lo que tú estás viendo son el esquema de cómo se expresan los distintos tipos de clústeres de diferenciación. Bueno, entonces lo que estamos viendo acá podríamos decir que es el linfocito B bebé, o sea, el menos maduro. Y acá entonces hay un listado, ¿sí?, de BAF R
CD22, etcétera, que justo tú puedes ver la línea, quiere decir en dónde se encuentra presente esa molécula superficial, que es un clúster de diferenciación, muchos de los cuales tienen además una función de receptores. Entonces, justo esto es importante porque nos va a permitir saber qué pasaría si nosotros atacamos directamente alguno de estos clústeres de diferenciación. Entonces, precisamente con el rituximab vamos a atacar el CD20. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a afectar desde la población pre-B, las células inmaduras B, las células transicionales, las células maduras B, y vamos incluso a repercutir en el paso de la célula madura B a plasmablasto. Pero los plasmablastos y las células plasmáticas que ya existen no se van a afectar por el rituximab. Esto explica por qué justamente no es útil en algunos contextos. En cambio, si se usara un biológico contra CD19, ahí sí destruiríamos completamente a todos los linfocitos B. Ahora, vamos a ver que, aunque si bien el rituximab se dirige únicamente contra el clúster de diferenciación 20 y sobre todo va a afectar estas fases de diferenciación, de maduración del linfocito B, puede tener consecuencias aún así en otras estirpes celulares por su mecanismo de acción. Y aunque lo veremos más adelante, fíjate también en el BAFF-R, que es el receptor, el BR3, también se llama BAFF-R o BR3, que es el que parecía como micrófono o como platillo volador con una colita en el esquema que te mostré hace unas diapositivas. Y fíjate cómo únicamente va a afectar células transicionales, células maduras, y puede llegar a afectar esa transición de células maduras a plasmabalastos. Eso explica por qué el biológico que actúa sobre Bliss va a tener menos devastación sobre los linfocitos. Aquí abajo puedes ver un esquema de cómo está diseñado este anticuerpo, que es el rituximab, que te recuerdo es un anticuerpo monoclonal quimérico que tiene un componente que viene del ratón, que eso es lo que también le da más su inmunogenicidad, y es decir, que tiene mayor posibilidad de producir alergia. Ya veremos justo qué tan frecuente. Y el resto, vaya, todo lo que es la fracción cristalizable, que es la que va a tener un efecto tanto al unirse a la membrana como al unirse a las células responsables de la citotoxicidad, y al complemento es de origen humano. Y hablando de eso, justamente uno de los detalles que tiene el rituximab es que induce citotoxicidad, es decir, que todas las células a las que se les acople este receptor, este anticuerpo, si no es destruido por el propio anticuerpo, porque eso puede llegar a pasar, el propio anticuerpo puede entrar sumamente profundo a la membrana y hacer que truene, o simplemente adherirse a dicha membrana a través de su acoplamiento a uno de los receptores, y entonces favorecer que las células que reconocen esa activación de este anticuerpo, que en este caso es una IgG, entonces produzcan sustancias que destruyan a las células, o bien incluso que se las coman. Además, también algo que tienen las IgGs es que pueden activar el complemento, y eso a su vez, si se activa suficiente complemento, puede diezmar la capacidad de las células de bloquear, porque hay inhibidores del complemento, pero se diezma esa capacidad y entonces finalmente terminan produciendo boquetotes o agujeros que hacen que se destruyan. Bueno, entonces eso tiene una gran trascendencia y explica por qué el rituximab, justamente una manera de supervisar que tanto su eficacia como su posible toxicidad, porque puede llevar a niveles muy bajos de los linfocitos, es precisamente midiendo los linfocitos en las distintas estirpes con los clústeres de diferenciación. Y estas son algunas de las dosis que se han empleado. Ahora vamos a revisar en términos generales las patologías en las cuales ha demostrado, no sin antes presentarte este esquema, que son otros biológicos que también están dirigidos contra CD20, pero que son más avanzados en cuanto al diseño y a la tecnología empleada, y están sobre todo pensados para enfermedades de la sangre, especialmente ciertas formas de leucemias.
y estos ya uno es humano y otro es humanizado, y date cuenta que, por ejemplo, el ovinutuzumab es sumamente potente y tiene la capacidad de romper, de destruir directamente al linfocito B, a diferencia del rituximab. De hecho, ahí donde dice direct killing, solamente tiene una crucecita, eso es lo que quiere decir, que directamente es poco probable que destruya al linfocito B con la simple unión, pero en cambio la citotoxicidad mediada por anticuerpo es notable. Y aquí hay varios diseños de estudios en los que se evaluó el uso de rituximab en pacientes que previamente habían fallado algún fármaco, algún farme, o bien la comparación de rituximab contra metrotexato y la comparación de rituximab más metrotexato contra metrotexato y placebo. Entonces vemos que en términos generales hubo una buena respuesta cuando se comparaba en el brazo o los brazos que tuvieron metrotexato más rituximab. Porque algo interesante es que rituximab por sí solo no superó en general a metrotexato por sí solo en los desenlaces clínicos. Y para recordarte el efecto tan poderoso que puede llegar a tener el placebo, fíjate que el que está en color, bueno, yo lo veo guinda, no sé qué color lo veas tú, pero que bueno, sí son las de menor respuesta, pero aún así hay respuesta, son los que tuvieron únicamente placebo, o sea, se les infundió una bolsita que era igual al rituximab, pero que no tenía más que solución salina. Entonces se comparó contra esos que únicamente recibieron solución salina y los que recibieron rituximab, 2 dosis de 500 miligramos y 2 dosis de 1000 miligramos, para ver las tasas de respuesta en el tiempo. Y a grandes rasgos con esto aprendimos que de hecho, pues justo en artritis reumatoide se emplea la dosis de dos dosis de 1000 miligramos y tiene una mucho mejor tasa de respuesta, especialmente en aquellos pacientes que tenían un alto título de anticuerpos, una alta seropositividad, comparados contra los que no tenían anticuerpos presentes. En realidad se hicieron muchos estudios, por cierto, varios de ellos no estuvieron financiados por la industria. Bueno, estos en realidad sí hubo ahí un involucramiento en algunos de ellos, pero hubo otros que simplemente fueron universitarios, y obviamente en países donde se tenían recursos, y se vio que rituximab con metrotexato sí era superior a metrotexato más placebo, pero que además el rituximab con metrotexato podía ser una opción en aquellos pacientes que habían recibido algún farme, incluyendo algunos anti-TNF, algunos biológicos, y habían fallado a uno o más de ellos, teniendo respuestas sostenidas en este contexto, e incluso se ha visto que hasta un 87% de pacientes puede evitarse la progresión y el daño articular. El estudio de RAPE nos demostró que rituximab era no inferior a ciclofosfamida, y aunque si bien el porcentaje no podría considerarse como tal que fuera superior, sí era discretamente más efectivo que la ciclofosfamida. Pero bueno, un 64 contra un 53% realmente no hay gran diferencia, y por supuesto que no se compara el precio. Pero indiscutiblemente en cualquier paciente que tenga una vasculitis asociada a ANCA y que se pueda utilizar rituximab, todo parece indicar que sí conviene mejor utilizarlo en primera instancia, porque incluso en aquellos pacientes que ya han tenido una enfermedad recurrente o que han tenido recaída, el rituximab ofrece un 67% de respuesta contra 42%. Además, se ha visto, aunque no lo puse aquí, se ha visto que en el tiempo con rituximab hay un poco menos riesgo de recaída que con ciclofosfamida, y es igual de efectiva que la ciclofosfamida en complicaciones graves de las vasculitis asociadas a ANCA, como cuando hay una glomerulonefritis rápidamente progresiva o un compromiso renal grave, así como una hemorragia alveolar, que usualmente son complicaciones potencialmente letales. Aunque el rituximab se ha insistido mucho en querer utilizar en el lupus, y lo cierto es que la mayor parte de los estudios en los que se ha sugerido que es efectivo han mostrado tener muchos bias, muchos errores metodológicos y seguramente sesgos de los que realizaron dichos estudios. De hecho, este estudio LUNA, que fue precisamente diseñado en lupus leve a moderado,
no ofreció ninguna ventaja al rituximab sobre el tratamiento estándar, e incluso se hizo una comparación en distintas formas de glomerulonefritis, incluyendo rituximab más miclofenato de mofetilo, miclofenato de mofetilo solo, rituximab más ciclofosfamida o rituximab solo, que en todos ellos se llegaron a utilizar glucocorticoides, y lo cierto es que en ninguno de estos grupos se encontró diferencia de uno contra otro. Por eso es que pues en términos generales, más o menos se podría decir que solo el 25% de pacientes con lupus realmente van a responder bien al rituximab, un 50% simplemente van a estabilizarse y un 25% de hecho no van a tener ninguna respuesta. Y ya veremos algo muy interesante, de hecho, con el belimumab a este respecto, incluso la diferencia en cuanto a, pues a la posibilidad de lograr la remisión y mantener la remisión, así como disminuir la necesidad de fármacos. Entonces, también cosas importantes es que en ninguno de estos brazos se vio diferencia en cuanto a remisión, infección, recaída, progresión o riesgo de insuficiencia renal crónica. Aquí algo importante también es que se ha evaluado en trombocitopenia autoinmune, incluso se ha comparado contra el uso de inmunoglobulina hiperinmune con glucocorticoides, y bueno, se vio que existe una posibilidad de sí tener una respuesta, aproximadamente 56.4% van a tener respuesta, pero en este contexto usualmente las recaídas son altas, y esto tanto en trombocitopenia autoinmune, bueno, la antes llamada idiopática o PTI, y la trombocitopenia autoinmune asociada a lupus eritematoso. En cuanto a los efectos adversos, lo más importante a considerar es que en la primera infusión más o menos un 15% de pacientes van a presentar alguna reacción, dentro de los cuales solo el 1% es grave, y esto incluye el choque anafiláctico, que esto en el contexto hospitalario de hecho se puede tratar y resolver en la inmensa mayoría. Pero por supuesto que esto se debe tomar en cuenta. Hay algunos pacientes que incluso pueden no hacer algo tan grave, pero sí tener un broncoespasmo, de hecho como un asma tal cual agudo, puede darse angioedema. Entonces por eso siempre se debe hacer en un entorno donde haya expertos y bueno, personas capacitadas en manejar la posibilidad de estas reacciones, pero calma. Como ves, es un grupo relativamente pequeño y con los protocolos que se emplean graduales, así de infusiones que se van progresando, es lo cierto que menos frecuente. Existe la posibilidad de que en algunos contextos aumente algunas neoplasias, ¿sí? Entonces solamente hay que tener vigilancia con personas que tienen historia de malignidad, pero la verdad es que la inmensa mayoría de pacientes no va a suceder esto, y bueno, seguramente esta situación aconteció en personas que previamente habían tenido, pues ya tenían años incluso con el lupus y bueno, que recibieron múltiples fármacos, entonces también ahí puede haber cierto sesgo de selección. Otra cosa importante es que, por ejemplo, el herpes zóster no fue superior a otros pacientes con artritis reumatoide, tampoco esta molécula no se relaciona con un mayor riesgo de tuberculosis, infecciones por hongos u oportunistas, y algo que también es trascendente es que los riesgos de neoplasias no correlacionan con la intensidad de la depresión de los linfocitos B. Pero, pues sí, este biológico aumenta el riesgo de infecciones respiratorias y también de infecciones virales, como por ejemplo por el virus de la hepatitis B o C. Entonces, siempre es importante antes de dar este biológico investigar, averiguar si no hay infección por alguno de estos microorganismos, porque debe de tratarse, si no, podría, de hecho, acelerarse gravemente. El primer biológico aprobado en el mundo con indicación específica de lupus fue belimumab. Y, de hecho, después de décadas de estudio, finalmente se logró tener algo que cambiara la perspectiva. ¿Por qué ha tardado tanto o por qué costó tanto trabajo el poderlo adaptar o involucrar en el tratamiento? Bueno, por supuesto que el costo tiene mucho que ver, pero también la recalcitrancia o
pues la costumbre de muchos médicos, especialmente los de vieja escuela, que pues varias de sus prácticas no las basaban realmente en la medicina la de mejor evidencia, y por supuesto porque en el contexto de lupus, como nunca había existido nada dirigido, pues esto generó como que muchas insatisfacciones, muchas dudas, y además quienes se encargaron de diseñar esta molécula y sobre todo de darle difusión, desgraciadamente no fueron personas bien preparadas en la materia. Con el paso del tiempo se fue aprendiendo y fueron tomando la batuta verdaderos expertos en lupus, y entonces poco a poco fue tomando su lugar. Pero belimumab básicamente es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es bloquear la molécula BLyS, también conocida como. Ahora, cuando hablamos de belimumab, es importante recapitular cuál es la función de las moléculas cuyo receptor bloquea. Estamos hablando entonces de BLyS, que es lo mismo que BAFF, exactamente igual, los cuales están relacionados a su vez con APRIL, especialmente por el receptor que ocupan, el BCMA, y los primeros también el receptor BR3 o BAFF-R, que para que recuerdes qué implicaciones tiene, ahí abajito en tu esquina inferior derecha te dejé nuevamente el esquema que vimos previamente, donde aparece en qué fases de maduración del linfocito B se encuentra el receptor BAFF. Eso explica por qué, a diferencia del rituximab, el belimumab va a afectar mínimamente o prácticamente no va a tener repercusión en la respuesta vacunal. O sea, cuando ya una persona ha recibido sus vacunas, la respuesta de anticuerpos a las vacunas se mantiene prácticamente idéntica. En el caso del rituximab puede asegurarse una respuesta vacunal adecuada si se hace una vacunación con antelación a la aplicación del biológico, aunque sabemos que sí va a ser menos efectiva la respuesta. Bueno, ya tomando en cuenta eso, ¿qué papel tiene BLyS-BAFF y cómo se produce? Bien, pues sobre todo va a tener un efecto de la regulación, de la maduración, la supervivencia y de la función del linfocito B. Pero algo súper interesante que sabemos ahora es que los linfocitos T autorreactivos son especialmente ávidos por BLyS. Es como si lo utilizaran como una especie de moneda de corrupción para mantener sus fechorías, y son muy, pero muy ávidos de dicha molécula. Eso también explica por qué las poblaciones de linfocitos B se depletan menos, hay menos posibilidad de infecciones, de hecho es mucho más noble a ese respecto que el rituximab, pero que sí tiene una eficacia que es notable, aunque un poco más lenta, en cuanto a la formación o más bien las respuestas mediadas por los linfocitos B autorreactivos. Además es regulado a su vez su producción por el interferón gamma y en menor medida por la interleucina 10, que bueno, son sustancias que se producen principalmente por una estirpe de linfocitos T cooperadores llamado TH1, y es a su vez inhibido por la interleucina 4. Los receptores, entonces ya vimos, especialmente tienen mucho más afinidad por el BR3 que en comparación a TACI, y finalmente por el BCMA. ¿Cuáles son los fundamentos moleculares, además de lo que previamente te comenté, de por qué utilizar el belimumab o algún fármaco que bloquee BLyS-BAFF? Que insisto, BLyS-BAFF es lo mismo, para que no te me confundas. Bueno, como ya te dije previamente, hay niveles anormalmente elevados, que es una consecuencia de también los altos niveles de interferón en la gran mayoría de pacientes con lupus, lo cual lleva a una mayor supervivencia de los linfocitos B autorreactivos, que como te platiqué son mucho más ávidos y más afines por este factor para mantenerse. Es, como te dije también, una especie de moneda de corrupción, porque pues sí, al final son unos delincuentes, estos linfocitos B autorreactivos, que están haciendo de las suyas, y entonces encuentran pues su huachicol, ¿no? Que es el BLyS. Cosas importantes es que disminuye la expresión de moléculas proapoptóticas, que son las responsables de que justo los linfocitos B tengan una vida y cuando les llega la hora, pero pues aquí no pasa así. Y entonces justo lo que hace es rescatar a estos linfocitos rebeldes, porque pues tienen ahí su huachicolito para
generar dinero sucio y entonces pues se van yendo de un lugar a otro escapándose de las autoridades. O bien se involucran las autoridades, ¿verdad? Bueno, entonces uno de estos factores justo proapoptóticos, que es el BIM, pues va a disminuir cuando hay mayor expresión de Bliss y también va a aumentar la expresión de otros factores que hacen lo contrario, es decir, evitan o hacen que se brinque una célula su muerte celular programada, vaya, favorece la inmortalización, como son el BCL2, el BCLXL y el MSL1. Y además también se ha visto en estudios comparados contra pacientes sanos, incluso comparados contra otros padecimientos, que hay una notable elevación de Bliss, especialmente en pacientes que tienen alta actividad de la enfermedad, títulos elevados de anticuerpos, e incluso en aquellos que tienen compromiso renal. Y bueno, eso explica por qué ahora, de hecho, también el belimumab incluso tiene aprobación. Eso costó bastante trabajo, pero ya tiene aprobación no solamente para el lupus mucocutáneo articular y vascular, sino también en el caso del hematológico, aunque todavía falta ahí por conocer, y el lupus que tiene compromiso renal. Sin embargo, todavía no se ha demostrado que supere a la terapia estándar para una inducción a la remisión, pero sí para el mantenimiento. También hay otras patologías en las que se ha visto elevación de Bliss, pero todavía está estudiándose. La verdad es que el laboratorio responsable del diseño y desarrollo de este producto ha sido muy, muy lento. Y pues no se ha puesto las pilas a eso, pero en síndrome de Sjögren y posiblemente en vasculitis, aunque no parece que se vayan a enfocar en cuanto a los estudios pivotales, aprendimos que belimumab es un anticuerpo monoclonal que tiene una gran especificidad por los linfocitos B autorreactivos sobre todo, aunque claro que afecta a otras poblaciones, pero ya vimos por qué estos son especialmente más sensibles. Y algo importante es que inicialmente se comprobaron se vieron, se evaluaron varias dosis, quedando finalmente para la vía intravenosa 10 miligramos por kilogramo que se aplica el día 0, o sea, cuando se decide empezar, a los 14 y después a los 28 días y a partir de ahí cada 4 semanas. Lo que sí se recomienda es que si a los 6 meses no hay respuesta, se deje de utilizar. Y también importante tomar en cuenta que no se evaluó en pacientes con compromiso del sistema nervioso central grave, ni en pacientes que tuvieran alguna infección viral crónica como VIH, virus de la hepatitis C o alguna otra anomalía como hipogamaglobulinemia o personas que tuvieran alguna historia de trasplante previamente. También con los estudios pivotales y con la evidencia clínica se ha demostrado que el belimumab no es para cualquier paciente con lupus, sino aquellos que tienen títulos elevados de anticuerpos, alta actividad de la enfermedad, necesidad de mantener glucocorticoides dada esta actividad alta y difícil de tratar, y especialmente en aquellos pacientes con los scores empleados en la clínica, como el Selene-SLEDAI, con mayor o igual a 10 puntos, entre mayor puntaje, mayor título de anticuerpos, mayor consumo y complemento, se vio que había una mejor respuesta. En cuanto a su eficacia a largo plazo, esto se desprendió de un estudio multicéntrico, es decir, de varios hospitales, de varias partes, especialmente en Estados Unidos, donde tienen una muy buena estadística. Y algo interesante es que se vio que con el tiempo la eficacia a belimumab va mejorando en aquellos pacientes que responden. De hecho, más o menos el 41.9% de pacientes logran la remisión al primer año, pero puede alcanzar hasta un 75.6% a los 7 años. Eso sí, es lo malo que evidentemente si no se tiene una aseguranza o si no se tiene pues, acceso a un hospital, es algo difícil de mantener pues, por cualquier persona que no sea millonaria, ¿no? Realmente. Entonces vemos aquí las gráficas que además en el tiempo prácticamente no hubo ningún paciente que tuviera un nuevo VILAG-A. Esto habla de un compromiso grave, no hubo ningún paciente con un compromiso grave. Y el Physician Global Assessment, que es el asesoramiento basado en la impresión del experto, también se mantuvo muy estable. El Systemic Lupus Erythematosus Responder Index, que es un índice complejo que abarca, de hecho,
el Selene-Sledai, o sea, mejoría en el Selene-Sledai, una no aparición de un nuevo VILAG A y un Physician Global Assessment con respuesta positiva. Se tienen que cumplir esos 3 para poder dar un puntito. Podemos ver que fue sustancial en el tiempo. Realmente esta es la razón de por qué es un biológico aprobado en este contexto. Esta es otra gráfica que se desprende de un estudio que se hizo en una población de 142 individuos entre japoneses y surcoreanos, en donde nuevamente se ve que es consistente la respuesta a lo largo del tiempo, incluso teniendo ellos al primer año índices de respuesta de casi el 50%, prácticamente la misma, y superando casi el 70% en la semana 48 en esta población. Y este es un metaanálisis que yo estuve esperando mucho tiempo porque justo coloca los muchos biológicos que se han evaluado en lupus, eritematoso sistémico, comparados contra placebo y entre sí. Entonces los números, por ejemplo, ya ves que dice 2 versus 1, 2 contra 1 o 2 versus 1. Abajo, en pie de página, ves qué significa cada número. Placebo es 1, belimumab es 2, atacicept es 3, eprotuzumab es 4, tavalumab es 5, rituximab es 6 y blisibimod es 7. Entonces vemos que de hecho hasta arriba y separado del 1, que justamente cuando está en números positivos separado del 1 quiere decir que sí es un efecto protector o que hace un efecto terapéutico, y cuando está en números negativos quiere decir que no supera el placebo, y vemos que el belimumab es el mejor posicionado a ese respecto. O sea, podríamos más o menos decir que un 103% de probabilidad de respuesta comparado contra placebo. ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes que pueden suceder con belimumab? Aunque decirte, en términos generales, es un fármaco bastante noble y bien tolerado, pero hay que tomar en cuenta que al ser un biológico y al repercutir en la respuesta de anticuerpos, sobre todo en los linfocitos que apenas se hubieran estimulado, pues son las infecciones. Entonces, muy frecuentes, infecciones bacterianas, como bronquitis o infecciones del tracto urinario. También puede haber gastroenteritis de origen viral o de otra naturaleza, infecciones de la garganta, entre otras cosas. Puede haber leucopenia, que quiere decir disminución de los glóbulos blancos, porque aunque no es tan agresivo en su efecto como el rituximab, pues los anticuerpos que se inoculan al final pueden producir una activación del complemento y una activación de células inflamatorias y secundariamente causar este efecto. Puede haber reacción de hipersensibilidad, pero sí son mucho menores que con el rituxi. Es poco frecuente que haya anafilaxia y raro que haya algún otro tipo de reacción mediada por esta, digamos, desde la perspectiva inmunológica. Algo que sí es importante es que hay que tener mucho cuidado en pacientes con depresión. En algunos estudios se sugirió que de hecho puede aumentar el riesgo de suicidio, pero lo cierto es que la evidencia parece ser que se debe a un sesgo de selección, sobre todo por el tipo de población que de por sí en Estados Unidos pues es común que haya más problemas neuropsiquiátricos y en la población lúpica. Entonces, bueno, tomado eso con cautela de todas formas, siempre se debe hacer una valoración de riesgo de suicidio en personas con lupus que vayan a recibir este tipo de terapia. Y bueno, en realidad puede haber otras reacciones, principalmente de orden infeccioso. El anifrolumab es el biológico que se diseñó para bloquear al receptor del interferón de tipo 1. ¿Por qué bloquear el interferón de tipo 1? Como te comenté previamente, en un subgrupo de pacientes, bueno, en general en el lupus, pero sobre todo a un cierto subgrupo de pacientes, la huella del interferón, la expresión génica o los datos directos de inducción génica por el interferón es un rasgo común. El interferón además es uno de los responsables del malestar general intenso, el síndrome pseudogripal e incluso algunas alteraciones neuropsiquiátricas que se producen en el lupus. Pero adicional a ello, y eso lo hace de forma directa, adicional a ello,
el interferón principalmente compartiendo con otros interferones de tipo 1 que son el alfa, el beta, el épsilon, el kappa y el omega. Al ocupar este receptor que es el interferón, el IFNA R1, puede activar, a través de un proceso que se llama fosforilación, activar a las vías de los STAT1 y STAT2, lo cual se va a traducir en la expresión de genes que en conjunto se conocen como elementos de respuesta estimulado por interferón, los cuales van a generar una respuesta dentro de las que destaca justo la hiperproducción de Bliss-BAF, así como de diversas citocinas que medían precisamente los efectos inmunológicos, inflamatorios en el lupus eritematoso sistémico y, por supuesto, las consecuencias relacionadas. Como te dije previamente, el interferón recibe ese nombre precisamente porque interfiere con la maquinaria celular de múltiples blancos celulares, valga la redundancia. Dentro de ellos están los monocitos, que son uno más de los glóbulos blancos. Pero los monocitos son unos especialmente preparados para combatir, de hecho, para comer incluso cualquier material particulado extraño y diferenciarse a células poderosas, productoras de enzimas destructivas o a su vez de, pues incluso, no sé, degradar los cristales de ácido úrico o colonias de bacterias. Entonces, el interferón, una de las cosas que hace es hacer que los monocitos se diferencien, se maduren y se diferencien a células dendríticas mieloides, que son precisamente las que tienen mayor facilidad o proclividad a presentar antígenos propios. ¿Y esto por qué? Porque justo el interferón se produce especialmente en el contexto de una infección viral y todos los virus son parásitos obligados, entonces van a encontrarse solo dentro de las células. Así que adentro de la misma célula, la propia célula infectada va a sacar el material de la producción de estos virus que se están replicando para llevar primero a generar una respuesta potente contra esa célula, incluso destruirla, degradarla y de esa manera interferir y evitar que el virus se siga replicando, pero también producir una respuesta muy bien articulada y potente que va a tomar pues varios días, de hecho más o menos toma como unos 15 días en lograrse la producción de anticuerpos y que todavía más tiempo para que esos anticuerpos se hagan más potentes, para que así en la subsecuente exposición sea posible frenar el microorganismo y que ya no nos vaya tan mal. Entonces, esa es la razón de por qué el interferón 1 pareciera que fuera algo malo, pero pues no. Sin embargo, en el contexto del lupus, esto sí es negativo, porque aquí justo hay diversos defectos moleculares a la hora de presentar antígenos, como de hecho te expuse en mi video sobre lupus y su fisiopatología, que si no lo has visto te invito a verlo, buscando en mi lista de reproducción. Te voy a presentar de hecho aquí la tarjeta que te puede llevar ese video. Bueno, pues en el contexto del lupus, como hay muchos autoantígenos que están dispersos y la presentación está pues más, digamos, sesgada hacia la presentación de los propios antígenos, entonces eso claro que es muy negativo. Y entonces eso va a favorecer que haya mayor activación de linfocitos autoreactivos. De hecho, el interferón por sí mismo a su vez activa a otras células responsables de incrementar la respuesta y favorecer la maduración, proliferación, diferenciación y la respuesta de anticuerpos de los linfocitos. Entonces el anifrolumab, como ya vimos, es una inmunoglobulina de tipo IgG1, kappa, como la mayoría de los anticuerpos monoclonales, que se une con una especial potente afinidad a la subunidad A1 de este receptor, interferón AR1, con esa gran especificidad y afinidad, y eso pues, se va a traducir en que va a bloquear lo que antes te comenté. Las dosis recomendadas son de 300 miligramos, administrado también por vía intravenosa. Este solamente tiene intravenoso. Olvidé comentarte que el belimumab también ya hay subcutáneo. Bueno, pero este se da cada 4 semanas. Lo que sí se recomienda no dar en contextos de infecciones crónicas, incluyendo la tuberculosis, porque este sí interfiere también en ese contexto
O sea, no nada más la respuesta viral, sino la respuesta contra otros microorganismos intracelulares, como justo entre ellos está la tuberculosis, o también puede ser la brucelosis, la listeria. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta y todavía está, veremos qué tanto puede afectar el desarrollo de neoplasias. Todo eso siempre se ha vigilado con los biológicos. En términos generales, la mayoría de los biológicos no dan problemas. Si acaso, como vimos como con el rituximab, como que queda en duda, pero son muy seguros a ese respecto. Con este, pues todavía está en veremos por el bloqueo específico de él. Esta tabla nos muestra la evidencia de qué pasa cuando a un paciente con tratamiento estándar se le da anifrolumab contra otro que se le da placebo. Y pareciera que no hubiera tanta diferencia, pero cuando tú haces una comparación y comprendes los índices que se toman en cuenta y sabes que pues, la diferencia de un punto en realidad sí es un paso muy grande, pues entonces se entiende por qué sí es efectivo. Y las curvas van hacia abajo porque habla de cómo se reduce la actividad de la enfermedad en el tiempo y que pues sí se separa, de hecho, desde las 24 semanas en los pacientes que recibieron bueno, con más claridad, porque se empieza a separar desde antes, pero con más claridad de las 24 semanas, en pacientes que reciben anifrolumab contra los que recibieron terapia estándar únicamente, más placebo de el y con el tiempo, los estudios a largo plazo, también se demostró que los pacientes que reciben anifrolumab tienen mucho más probabilidades de disminuir las dosis de glucocorticoides. Incluso hay un porcentaje mucho más amplio de pacientes, prácticamente arriba del 50%, que pueden estar sin glucocorticoides después del tratamiento con el anifrolumab. ¿Cuáles son los efectos adversos más posibles que pueden acontecer en el contexto del uso de el anifrolumab? Principalmente infecciones del tracto respiratorio superior, en 34% se observaron en los estudios. Recordemos que el Saphnelo, que es su nombre comercial, en realidad tiene todavía poco tiempo en el mercado, así que posiblemente esto pueda cambiar un poquito, tampoco es como que haya mucha diferencia. Entonces está, como todos los demás, en vigilancia continua y hay que esperar también los resultados post-marketing. Bronquitis en el 11%, herpes zóster en 6.1%. Ojo con esto porque sí, precisamente por el mecanismo de bloqueo del interferón, que es importante para mantener a raya tuberculosis, herpes zóster, brucela, etc. Entonces, bueno, pues es esperable que pueda suceder, aunque tampoco es así terrible. O sea, 6.1% es algo muy decente y perfectamente se puede combatir vacunando con la vacuna de herpes zóster, que son nada más 2 dosis. La Shingrix actualmente es muy efectiva y está pensada precisamente para pacientes con condiciones de inmunocompromiso. Hipersensibilidad de 9.4%, muy rara vez reacción anafiláctica, puede llegar a producir dolor, que eso sucede en general con varios biológicos y pues es muy variable de persona a persona. Hay quienes jamás lo sienten, pero se debe a cierta posibilidad que tienen algunos, pues al final, anticuerpos de incluso quedarse atorados, por decirlo de una forma, digamos, coloquial, en las articulaciones, pero se limpian. De hecho, todos los anticuerpos justo se depuran principalmente a través de esterasas, se degradan y eso es lo que hace su vida media y por eso se tienen que estar administrando, ¿no? Entonces más o menos son de 15 a 20 días, hay algunos que son modificados para que duren hasta un mes, pero más o menos. Y se han descrito reacciones graves hasta en 0.6% de la población que recibió el anifrolumab. Entonces, en términos generales, es también una muy buena opción y posiblemente un fármaco que pues, viene a cambiar la vida de pacientes con lupus. Como conclusiones, dado que ya he hablado previamente de otros biológicos, sabrás que estos están diseñados para justo dirigirse de forma muy específica y bien determinada a blancos moleculares. En este caso, los que vimos, que están especialmente dirigidos a distintos aspectos del linfocito B, su función es bloquear
las repercusiones que tiene a nivel fisiológico la molécula en cuestión, o incluso anclarse directamente a diversas fases del linfocito B y destruirlo, como es el caso del rituximab. Todos los biológicos que están dirigidos contra los linfocitos B requieren de terapia estándar en el contexto de lupus. Terapia estándar quiere decir antimalárico en todo el que pueda recibirlo y algún fármaco modificador de la enfermedad, a veces hasta 2. Usualmente cuando se usa ya el biológico solo se requiere 1, y estos van desde metotrexato, ácido micofenólico, micofenolato termofetilo, entre otros. En realidad el lupus es sumamente heterogéneo, así que las variables son muy amplias. Y hasta el momento solo belimumab y anifrolumab están realmente aprobados como biológicos dirigidos al lupus. El rituximab es una excelente opción en vasculitis asociadas a ANCA y se puede considerar en lugar de ciclofosfamida en aquellos pacientes que puedan costearlo o que esté disponible en el hospital, porque además tiene razonablemente menor toxicidad. Y algo importante también es que en el caso de artritis reumatoide ya ahorita hay muchas otras opciones antes que el rituximab, pero sigue siendo una estrategia, sobre todo en aquellos que tienen títulos muy altos de anticuerpos y especialmente aquellos que no han respondido a otras terapias o que han fallado a otras, y más si se asocia a un síndrome de Sjögren. Digo, no lo mencioné, pero es importante destacarlo. Hablando de síndrome de Sjögren, de hecho el rituximab es una muy buena opción en ese contexto, tiene bastante utilidad, sobre todo cuando pues hay nódulos de hiperplasia folicular, y el belimumab se debería seguir estudiando también en ese contexto, pero desafortunadamente todavía no hay estudios. Tanto el belimumab como el anifrolumab pueden emplearse sobre todo en pacientes con lupus que tienen alta actividad de la enfermedad, títulos elevados de anticuerpos, que no se ha podido disminuir los glucocorticoides y pues pueden considerarse como tratamiento adicional para mantener la remisión en el contexto de un lupus que afecte el riñón. Y hasta aquí con este tema, espero que haya sido de tu agrado. De ser así, no olvides dejarme tu like, también es muy bienvenido tu comentario. No olvides suscribirte si es que no lo has hecho, comparte con cualquier persona que consideres que pueda serle útil. Te dejo aquí también mis usuarios de Instagram y de TikTok, que son @reumanizarte, y en el caso de Facebook es @jcaranar. Pues nos vemos en la próxima, cuídate mucho y que estés muy bien.